Estamos aquí con Carlos Fun, director de la película El Diario de Bucaramanga. Carlos, bienvenido a New Orleans. Primero que nada, sé que estás promocionando tu película aquí en Estados Unidos y por eso estamos aquí reunidos contigo. Cuéntanos de dónde viene esa pasión por el cine. Perfecto, mira, sí, realmente es mi primer largometraje como tal, porque antes venía de hacer documentales y siempre en el género de historia, pero buscando hacer algo para hablar sobre Bolívar y sobre lo extraordinario de la vida de Simón Bolívar, se nos ocurrió tomar un pedazo de su vida que estaba muy bien descrito en un libro llamado El Diario de Bucaramanga. Siempre a mí me ha apasionado la historia, siempre. La historia latinoamericana, la historia mundial, pero esa pasión siempre la combiné mucho la combinaba con, digamos, con el cine. Así que por un lado leía mucha literatura sobre historia y por el otro veía muchas películas sobre historia. Me cautivaban ambas cosas y ya desde muy pequeño siempre me gustó la fotografía y luego de la fotografía me gustaba también siempre andar con una camarita registrando todo y inventando cortos con mis amigos. Y bueno, eso de hobby fue agarrando otro matiz hasta que un día empecé a hacer ya de esto algo más profesional y comenzamos con documentales y de los documentales saltamos a otras cosas, hasta que llegó el tiempo en que creímos que estábamos ya maduros para hacer una película. ¿Qué tan largo fue ese proceso de investigación para poder realizar esta película? ¿Qué tan complicado fue eso? Complicado, fue complicado. La investigación sobre Bolívar desde muy joven, pero la investigación en específico de esta película duró 5 años, quizás un poco más. Escribiendo el guión, revisándolo, volviendo a escribir, colocándole elementos de ficción para hacerlo una historia, para tener una historia que contar en la pantalla. De manera que fue un proceso de investigación, no solo de ese libro, de ese momento histórico en la vida de Bolívar, sino de usos y costumbres de la época, al más mínimo detalle de los uniformes, investigar qué muebles se usaban en la época, por qué se usaban esos muebles, cuáles eran los usos, las costumbres y la coyuntura de ellos y su momento. ¿Y qué crees tú que fue el mayor reto de ese proceso de investigación o de tu proceso al dirigir esta película? ¿Cuáles fueron los mayores retos con los que te encontraste en el camino, digamos así? Nosotros nos estamos situando en 1828. Es la época en la que estamos recreando. Si te pones a ver 200 años en la historia de la humanidad, es nada, es un segundo. De manera que afortunadamente había mucha documentación que nos permitió realmente poder hacer una mejor investigación. Pero aún con todo y eso, siempre hacer una película de época es un gran desafío, porque algunos lugares ya no existen. Por supuesto. Y fue difícil recrear aquellos lugares que ya no existían, construirlos en un set o tomar alguna otra locación y pretender que era ese el lugar donde sucedieron los hechos. ¿Y qué tal el elenco? ¿Por qué escogiste o cómo trabajaste tú con toda esa cantidad de personas que tienen que colaborar para realizar una película? A ver, El Diario de Bucaramanga es una película que se sitúa en Colombia en 1828, en la población de Bucaramanga, y el protagonista prácticamente es un general francés, para la época un coronel, llamado Luis Perú de la Croix. Escoger ese personaje no era fácil, porque no queríamos poner a alguien latino imitando un acento francés, sino un francés que pudiera hablar bien español. Y casualmente en Colombia hay un actor muy famoso que también viene de hacer muchas cosas en Francia, que se llama Patrick Delmas. Es un actor muy conocido en Colombia, pero también en Francia. Y él venía de varios éxitos de televisión, de novelas como Betty la Fea, Los tacones de Eva, venía de hacer Retrato de una mujer, novelas muy famosas y que se difundieron mucho en Latinoamérica. Luego escogimos como Santander, no queríamos un venezolano haciendo de un colombiano.
escogimos un actor colombiano muy famoso llamado Luis Mesa, famoso en novelas colombianas como Betty la Fea, Francisco el Matemático, en fin. Y luego en Venezuela, por supuesto, el actor que iba a interpretar a Bolívar tenía que ser alguien muy conocido en Venezuela. Y quién más que el productor ejecutivo de la película, que se llama Simón Pestana. Es un actor muy conocido en la televisión venezolana. Así que con esto conformamos nuestro elenco principal. Luego los otros actores secundarios también son muy famosos en televisión. Alvi de Abreu, Ana Karina Casanova y otras leyendas de la televisión venezolana. De esa manera arrancamos y por supuesto el crew, el equipo técnico, ya tenía años yo trabajando con ellos y otros fueron saliendo en el camino. Pero estamos muy orgullosos de que al final esta sea la gente que estuvo y estará por siempre en esta película. Y ahorita que estamos hablando, bueno, ya representaste uno de los personajes más importantes de la historia venezolana. ¿Qué dirías tú acerca de cómo está creciendo la industria del cine en Venezuela? Bueno, tú has dicho una palabra clave que es industria. En Venezuela realmente hasta hace poco no había, digamos, un criterio de industria. Yo creo que hoy día los cineastas venezolanos están apostando un poco más a la taquilla, a que esto pueda retornar, el dinero que se invierte pueda retornar. Y yo creo que esa es la clave. Y eso lo va a determinar las historias. En la medida que la gente o que nosotros los directores contemos historias que puedan interesarle más a la gente, que la gente pueda identificarse más con esas historias, va a asegurar que la gente quiera sentarse en la butaca y ver la película. No tiene que ser una película hecha al criterio ni de los norteamericanos ni de los europeos. Puede ser un cine latinoamericano, pero con historias más edificantes. Ya queda un poco atrás ese cine solo de violencia, ese cine solo de malhechores, cine de, tú sabes, sí, de buscar la problemática latinoamericana. Ese cine tiene que ir quedando un poco rezagado para mostrar también historias hermosas que hay en nuestros países. Historias que nos dejen esperanza, historias que nos motiven, que nos hagan llorar, que nos hagan creer. Los latinoamericanos tenemos otras cosas que contar que no sean drogas, prostitución, vandalismo. Latinoamérica es otra cosa, es muy hermosa. Y son miles las historias que hay en todas partes. Entonces, esos son el tipo de cosas que me gusta contar. Y que vamos a contar seguramente. Ya la están contando otros y yo quiero contar también.